Bueno, vamos a empezar con cuestiones informativas. Si ustedes por alguna circunstancia, porque yo sí tenía algunas cuestiones con la plataforma, tienen algún trabajo pendiente, a partir de la tarde, noche de hoy voy a aperturar las actividades pendientes, o sea, las que tenemos hasta la semana 5 pasadas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, las voy a aperturar hasta el jueves de esta próxima semana. Si alguien tiene algo pendiente, es la oportunidad hasta el jueves, porque si no, tanto para mi caso de calificar como para ustedes de seguir con más y más pendientes en entregas, yo creo que es la fecha más adecuada. Yo lo hago sobre todo en esta ocasión por estas cuestiones de la plataforma, ¿no? De que si se ve, no se ve, yo lo aperturo para que se pongan al día y si tienen alguna duda específica, con mucho gusto me escriben y ya los puedo ir orientando. Va a estar abierta de la actividad 1 a las 5, o sea, de los temas que hemos visto en estas 5 semanas pasadas hasta el jueves. La actividad de esta sesión 6 va a estar en la apertura normal con cierre hasta el domingo de la próxima semana. O sea, como siempre lo he manejado, yo no lo cierro en sábado, yo lo cierro en domingo inclusive. Entonces ahí va a estar y a partir de aquí, nos quedan ya muy pocas sesiones, pues estoy tratando de que si hay alguien que debe algo, sea hasta el próximo jueves, pero ya esta sesión que es la 6 con su actividad quedará abierta hasta el domingo de la próxima semana, ya como para ir cerrando filas y poder ya empezar con sus evaluaciones y que no sea todo hasta el final. Entonces voy a pensar que hasta el jueves, si alguien debe, adelante, ¿de acuerdo? Y Ok, eh, maestra, gracias. sí, por cualquier cosa estoy al pendiente. Pero voy a abrirla hasta en la tarde noche porque lo que estoy haciendo en este momento es cerrar justo en los minutos de Zoom, porque me está ocurriendo que conforme he ido cerrando se me van acumulando otras y al final después ya la conversión no queda porque se cierra la sesión, empiezo otra y no queda. Hasta este momento voy bien, entonces igual voy a utilizar los 40 minutos de esta sesión, entonces voy como muy puntual. Ahora sí voy a presentar pantalla y me voy a ir a la presentación de esta mañana. Déjenme ver, espérenme, porque si no se abren todas las que yo tengo y tengo corrientes psicológicas listo. Aquí está, ahí está. Ahora sí, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ver un tema interesante en el sentido de lo que requerimos en este momento como revisar, ¿no? En un momento después de la pandemia, yo creo que es interesante. Fíjense que la Secretaría de Educación Pública sacó un documento informativo hace unos 3 días, donde decía que un punto muy interesante de atención en este regreso escolar del ciclo 2022-2023 en educación básica y en educación media y media superior y hasta superior que había que revisar, es los niveles de ansiedad con los que podemos regresar, los que habíamos estado, pues sobre todo muy en esta cuestión de quédate en casa, 2 años, y que habría que revisarlo y que habría que repensar y replantear esta cuestión de humanista, ¿no? Entonces me parece interesante y es un tema actual. Ya vimos que dentro de las corrientes psicológicas actuales, pues revisamos dos la semana pasada también, y nos toca una tercera corriente que les digo que me encanta por la temática, que es la psicología humanista. Em, bueno, es contemporánea porque estamos hablando de este siglo XX y vamos a ver la próxima semana, hacia el comienzo del siglo XXI, cuáles serían ya las alternativas, ¿no? Del siglo XXI. Pero pues esta corriente surge en la década, en los años 50, justo a la mitad, casi ya tiene su furor a principios de la década de los años 60, sobre todo en Estados Unidos. Y claro, que dio fuerza al conductismo, al psicoanálisis, pero en este momento de cambio a nivel social en el mundo, en la década de los 60, después de las guerras mundiales, después del furor de la parte científica, pues sobre todo la parte científica en los ámbitos cuantitativos de laboratorio, hay un momento que decimos en la década de los 60, a ver, ¿qué sucede con la persona?
Y entonces esta nueva corriente se reconoce como uno de sus fundadores a Maslow, Abraham Maslow, pero no está solo, estaba con él Buller y May. Em, Estos autores se reúnen por primera ocasión a nivel nacional en la Asociación Americana de la Psicología Humanista a finales de los 60, en 1969. Y la idea de reunirse en este espacio, de hacer esta primera reunión en Estados Unidos, es hacer una revisión del ser humano y entenderlo de forma holística. Hago un paréntesis. Creo que todos estamos escuchando en los últimos años esto del holístico y no tiene nada de novedoso, ¿eh? Ya lo utilizaron estos autores hacia los años 60 y 70. ¿Cuál era esta revisión que querían ver al hombre como un todo? O sea, ¿qué les interesó en ese momento como objeto de estudio? Pues especialmente era porque esta representación era de un individuo sensible a factores ambientales y que estaba sometido, fíjense el término, sometido a ciertos condicionantes, pero sobre todo a la construcción de nuevos saberes a partir de sus propias experiencias. Y entonces habría que analizar esas experiencias. Por lo tanto, la psicología humanista le da y le concede prioridad a la experiencia humana a partir de lo que es sus valores, su experiencia, sus intenciones y sobre todo el significado de la vida. Este es un apartado totalmente diferente de lo que las otras corrientes contemporáneas habían estado trabajando. Fíjense qué interesante la visión del objeto de estudio, que también tiene que ver obviamente con el comportamiento, pero desde la parte experiencial, desde tus valores, intenciones y significado de la vida. Si se fijan, muchas de las corrientes a partir de los 60 y 70 pues traen todo un estudio que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los cambios que se generan a nivel sociopolítico, económico, cultural, obviamente geográfico, educativo, en un mundo totalmente diferente. Entonces surge con en esos momentos para reconsiderar al ser humano, a la persona humana. La psicología humanista no solamente se interesa por lo que la persona es en el hoy, sino cómo puede llegar a ser en el curso de toda su vida. Y por otra parte, también, o sea, mirando y regreso a la diapositiva, ¿no? En primera instancia se ve al hombre a partir de esta reorientación de estos condicionantes, pero también hay otras o segundas aproximaciones a lo que es la psicología humanista, que en este momento no nos toca revisar, pero que ustedes saben que forman parte de este gran periodo, que es la Gestalt, la fenomenología y la psicología existencial. ¿Ok? O sea, no es que no se desprende, no es una subclasificación, pero sí surgen. Ujú. Entonces es importante porque se da cabida a otros ámbitos de estudio. ¿Qué tenemos que aclarar sobre la psicología humanista? ¿No? Bueno, primero sobre Maslow, que Maslow se apoya en la teoría que desarrolla sobre la personalidad. Ujú. Atiende sobre todo la psicología de la salud, de la prevención, no de la enfermedad, que lamentablemente en la historia del hombre ha sido así, o sea, nosotros atacamos de enfermedad,
no prevemos, no planeamos, ¿no? O sea, el cuidado de la salud, en este caso mental, sino a veces nos enfocamos en la parte ya de la enfermedad. Va para la cuestión mental como para la salud física y fisiológica, ¿no? Maslow no se centra, la psicología humanista de Maslow no se centra en casos clínicos, ya con este proceso enfermo, sino en personas sanas, sí, pero quizá que tienen niveles en su clasificación de insatisfacción y que les impide autorrealizarse. ¿Qué es lo que hace Maslow? Y esto es lo más interesante de esta aportación de la psicología humanista, pues ayudar o coayudar a la autorrealización de la persona, ¿sí? O sea, una cosa es ya una cuestión ya enferma, ¿no? De la mente, ¿no? Toda esa cuestión. Maslow dice, voy a atender a las personas sanas, pero que no están a gusto, ¿no? Que no llegan a la plena satisfacción y quiero colaborar con ellas para su autorrealización, ¿no? Esa es como una aclaración interesante hacer del trabajo de Maslow y de la psicología humanista en su inicio. Como yo mencionaba hace un momento, la psicología humanista tiene ciertas características en cuanto a la subjetividad, a lo holístico, que es este todo, a la observación natural, a la comprensión, a la libertad, al crecimiento personal, a los valores, a ser aplicada a problemas humanos, buscar el futuro, el bienestar actual y futuro, y a la explicación biológica de la conciencia humana. Si se fijan, por favor, voy a tener mi visión, mi vista en el video para que nos concentremos en estas características que finalmente y más adelante dan nombre, dan razón de ser incluso a otras corrientes. Y sobre todo ahora que vamos a revisarla, espero ya la próxima sesión, hacia el siglo XXI. Ujú. Es muy interesante lo que la psicología humanista revisa. Ujú. Y entonces tendríamos que pasar a revisar, a ubicar lo que Maslow en sus principios manifiesta, ¿no? La teoría de Maslow sobre la persona autorrealizada. Eh, Vamos a empezar por algunos de estos autores, pero el más conocido, el más reconocido es Abraham Maslow. Fíjense la etapa de vida de Abraham Maslow, desde 1908 en Estados Unidos, en Nueva York, exactamente en Brooklyn, y muere en la década de los 70 en California, en Estados Unidos. Eh, Su teoría, la fuerza de su teoría, empieza en los años 30, ajá, donde él propone la jerarquía de necesidades, que tiene que ver con la motivación humana, pero todo el desarrollo que hace de esta que hoy conocemos como psicología humanista se hace desde los años 30, 40 hasta su muerte, hasta la década de los 70. Entonces, les refiero que es interesante por los fenómenos sociales que ocurren en la vida, durante la vida de este autor, que le toca justo la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todos los cambios que mencionaba yo que sufre el mundo, que sufren las personas, o no que lo sufren, que viven las personas, que experimentan. ¿Okay? Eso es importante en cuanto a la ubicación de él y su historia. Los psicólogos humanistas postulan que todos tenemos un deseo por realizar nuestro potencial. Si realizamos nuestro potencial, entonces alcanzamos un nivel de autorrealización, ujú, un nivel de llegar a ese punto máximo y pleno. La teoría de la autorrealización
nos menciona que cada individuo posee de manera innata habilidades, capacidades y potencialidades. Las tenemos, pero no necesariamente en todos los casos llegan a desarrollarse como pretendemos. Por ejemplo, yo puedo nacer con la habilidad del movimiento, ¿no? Del movimiento motor grueso, pero no significa que yo posea la destreza, por ejemplo, para algún deporte en especial. Se me ocurre el básquetbol, que es mucha precisión. Tengo la habilidad, pero no tengo la destreza para el básquet. La puedo desarrollar. Poseo capacidades y potencialidades que a lo mejor yo no me he dado cuenta hasta dónde las puedo llevar. Y entonces es donde entra esta posibilidad de desarrollo y de llevar a esta plenitud que mencionaba con el término de autorrealización Abraham Maslow. Generalmente, mm, nosotros sabemos que nuestros afectos los podemos, vamos a decir con este término, educar, orientar adecuadamente. Les podemos dar un espacio, un lugar y quedarnos con lo positivo, ¿no? Es esa parte de qué es lo que me es útil a mí. Ujú. Por lo tanto, el ser humano em, va hacia el crecimiento de su self, de sí mismo, y obviamente hacia su sí mismo ideal, o su self ideal, hacia su sí mismo ideal. Pero, y eso es posible, eso es lógico, ¿no? Es una aspiración, pero Maslow interviene cuando esa posibilidad del deber ser no se da. Y tenemos algunos bloqueos que no permiten esa plenitud y que nos causan conflictos, nos generan conflictos, porque entonces yo no soy como estoy viendo que quiero o pretendo ser porque me falta ABCD. Entonces ahí entramos en esos conflictos de satisfacción. Entonces nos ayuda a ubicar esta corriente. ¿Cuáles son las condiciones de la autorrealización? Y entonces Maslow presenta su famosa pirámide, ujú, donde nos dice que hay que satisfacer ciertos niveles, ¿no? Desde los fisiológicos, los de seguridad, los de afiliación, que son necesarios, los del reconocimiento, y entonces sí pasamos a la parte de la autorrealización. Si vamos a la cuestión básica de todo el ser humano, con los cuales desde que nacemos los aspiramos, es a la alimentación, al descanso, a la respiración, a la identificación de tu género. Toda esa parte, o sea, son aspectos fisiológicos, pero que van acompañados de una satisfacción también en cuanto a la seguridad física, de empleo, de recursos, de familia, de salud, de lo que posees. Es una necesidad a satisfacer y que si vamos escalando, pues luego llegamos a las cuestiones de la amistad, del afecto, de la sexualidad. Y si seguimos escalando, entonces vamos llegando al reconocimiento que requiere la persona, primero de él mismo y después de lo que tiene que ver con la confianza, con el respeto, con el éxito. Ujú. Si vamos cubriendo estas necesidades, entonces llegamos a la parte de la autoaceptación, perdón, de la autorrealización, con la aceptación, con la resolución de problemas, quitarnos prejuicios, con la creatividad, con la cuestión de la espontaneidad, ¿no? Entre otros, y de las cuestiones de la moralidad, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces dice esta escala que nos va llevando a ese proceso de identidad finalmente. Y esta teoría de Maslow de la personalidad menciona que todas estas necesidades naturales no nos llevan por el camino de la maldad, de la malicia, de lo que ya es como superar y querer pisar al otro para autosatisfacerme, para autorrealizarme. Por lo tanto,
Él resalta algo muy importante, que el ser humano no es malo, por naturaleza no es malo. Esta parte de la maldad y la crueldad humanas no están dentro de su naturaleza, sino que aparecen a partir de la frustración, justo cuando no podemos satisfacer esas necesidades. Entremos en ese, o sea, no es que seamos malos, ni que nos vayamos a convertir en malos, sino que nos frustramos. Entonces, Maslow resalta que la naturaleza interna de cada persona generalmente no se da a conocer, se oculta por cuestiones de presiones sociales, familiares, de que siempre estamos en función de la expectativa del otro. O sea, cubro lo que no tengo y entonces ya me voy encaminando hacia la creencia de que me siento satisfecho y de que estoy bien. Y se cubren con 80,000 etiquetas. Maslow dice que para él lo importante es vivir bien, y que esa vivencia satisfecha hay que demostrarla, hay que sacarla a la luz, pero es todo un proceso y ese proceso se llama autorrealización. No termina nunca. El ser humano está en continua evolución. Es un proceso su evolución. Y debe ser la autorrealización la motivación fundamental de las personas. Y entonces él habla de un modelo ideal de persona autorrealizada, que si bien es utópico, es aspiracional. Ujú. Y ahí debemos de tener este cuidado de que si no lo conseguimos, no nos frustremos. Ujú. Por eso la autorrealización es un proceso inacabado, que siempre está en continua evolución. ¿Qué sucede? Aquí voy a hacer una pausa, dejo de compartir un momento. ¿Qué sucede cuando este proceso que está manejando Maslow, pues no se da de manera natural? O sea, estamos ya ubicándonos en los procesos que él mencionaba de frustración. Ujú. Y es donde dice él, necesitamos atenderlo, ¿no? Esa parte terapéutica de comprender que si se da esa frustración, le tengo que dar una orientación para llegar a esa meta que es la autorrealización. Justo en ese punto de Maslow, ¿no? Con esta corriente donde atiende a lo humano, es donde surgen más adelante otros teóricos humanistas, otros psicólogos humanistas muy reconocidos, y que en la parte más que teórica de la psicología humanista entran en la parte terapéutica, que es la parte de atención a esos niveles que mencionaba Maslow de frustración. Y hay un autor muy conocido y reconocido, Carl Rogers, donde él justo aporta la parte terapéutica, que esa es la otra parte que permítanme, a compartir para continuar en esta parte. Ambos psicólogos, tanto Maslow como en este caso Carl Rogers, pues nacen en Estados Unidos. En el caso de Rogers, nace en 1902 en Illinois. Y Rogers, fíjense, retoma una parte muy, muy importante para el crecimiento y desarrollo de la persona, donde él considera que se potencializan sus cualidades. Y es en el aspecto del aprendizaje. Fíjense qué importante. Esta parte del aprendizaje para Rogers se vuelve la pauta en donde podemos reubicar o donde podemos integrar, calmar, diría yo, la parte de la frustración, porque cada individuo tenemos procesos de aprendizajes diferentes, diferenciados. Y entonces Rogers define el aprendizaje como una experiencia, y es una experiencia de libertad y de logro en el proceso de crecimiento, donde yo puedo darme cuenta de mis potencialidades y cómo las puedo trabajar.
¿sí? O sea, para aprender todos somos diferentes. No hay un aprendizaje similar y yo puedo destacarme en alguno. Por ejemplo, yo les puedo decir que toda la parte motora no es mi fuerte, pero sí la parte de sintetizar, bueno, de leer, de sintetizar, de exponer, esa parte sí es mi fuerte. Y por eso incluso yo creo que tuvo mucho que ver en mi definición vocacional como maestra. Ujú. Muere en 1987. En el caso de Carl Rogers, es uno de los psicólogos contemporáneos que ya entra en esta etapa final del siglo XX y que por eso tiene tantas aportaciones que darnos. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos que Rogers sitúa? Bueno, primero, tiene gran influencia de la filosofía existencialista y de la fenomenología. En el caso de la filosofía existencialista, pues habla de la libertad del ser humano y que más bien él está o vive en situaciones que nos obligan a comprometernos y a tomar elecciones. Fíjense qué interesante este punto, ¿no? Donde dice, ok, somos libres de acuerdo a lo que nos obligan a comprometernos y a elegir. O sea, el hombre nace, el ser humano nace libre, pero el contexto nos va obligando a como enmarcar esa libertad. Y la parte de la fenomenología dice, y se relaciona con la parte de las percepciones, dice, proporciona el conocimiento de todas las cosas, no como son, sino como nosotros creemos que son. Es decir, la fenomenología parte de las creencias, de nuestros supuestos. Entonces, la libertad se enmarca y las percepciones se modifican porque bajo nuestra experiencia las vamos leyendo. Un ejemplo, ¿no? Las personas que tienen alguna disfunción en la cuestión de las alimentaciones, de los alimentos, la bulimia, la anorexia, o sea, creen verse, creen saberse así y no como es la realidad. Entonces empieza a haber distorsiones. La terapia humanista em, justo parte de esas representaciones o de esas creencias. Entonces, Rogers manifiesta, es muy importante la parte del enfoque dialógico, la conciencia del aquí y la entrevista. O sea, el cómo se da el diálogo, el ir y venir de información, la conciencia del aquí, del ahora, es fundamental en esa relación terapéutica, según esta corriente humanista. Y en estos procesos psicológicos señala que no se puede estudiar al objeto, o sea, al ser humano aislado, separado. No, tiene que verse justo como un todo. Y entonces proporciona dos formas de trabajarlo. Uno, eh, que tiene que ver con la parte intervencionista, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar, cambiar a una persona utilizando cualquiera de las corrientes que hemos visto hasta el día de hoy? Y otra que es la no intervencionista, que es la terapia no directiva. Y es justo donde está esta intervención de la psicología humanista. La psicoterapia, recuerden, puede tener dos formas de leerse, ¿no? La intervencionista, cómo puedo tratar, curar, cambiar a una persona, y está el conductismo, el psicoanálisis, la psicología cognitiva. Pero hay otra que no es directiva. Ujú. ¿Cómo puedo crear una relación en donde esta persona pueda utilizar su propio desarrollo, respetando su propio proceso personal, que yo no interfiera, que yo, justo como estaba esta diapositiva anterior, que yo no, esta, que yo no le proporcione la creencia de lo que no es, que sea una percepción externa, pues la respuesta que da es a partir de la psicología humanista. Em, el enfoque intervencionista esta de las otras corrientes
pues busca tratar, aconsejar, intervenir, dar pautas, dirigir al paciente, ¿no? Psicólogo-paciente. Y este enfoque humanista, no intervencionista, está centrado en la persona. Le da una importancia muy importante a la relación entre iguales, no de autoridad, un ambiente de mucha confianza, de expresión de sentimientos, pensamientos. No es directiva, no aconseja, no da pautas. Y sus metas son finalmente lograr mi autoconocimiento, mi autoaceptación, mi madurez y, por ende, una progresiva autorrealización, ¿no? Entonces, caracteriza a Rogers cómo se tendría que dar este proceso, ¿no? De escucha, de empatía, de hacer espejo, ¿no? Y sobre todo de no juzgar. Que si yo lo paso al ámbito, por ejemplo, educativo, es muy importante ser modelo, pero no que sea el único o que quieras que se repita el modelo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo? ¿No? Según Rogers, pues atreverse a conocer mis prejuicios, mis complejos, mis sentimientos, mis tendencias, como primer paso el autoconocimiento, y a partir del autoconocimiento, la aceptación, cambiar, crecer, tener una madurez progresiva a mi persona, a mi ritmo, tener una vida satisfactoria y una autorrealización progresiva. ¿Qué nos tocaría para que me puedan dar su punto de vista? Acuérdense que son corrientes, se presentan, se caracterizan. Ustedes a lo largo de esta experiencia que tengan en la formación de la licenciatura van a ir eligiendo, determinando, eh, criticando en su momento con cuál de ellas concuerdan, con cuál de ellas consideran que hay afinidad y que finalmente vamos a irnos ubicando en alguna tendencia, ¿no? Finalmente. Entonces, lo que yo quiero con la actividad que van a tener en plataforma es que analicen un caso que se trabaja con este enfoque humanista y me den su punto de vista. O sea, finalmente ustedes, ¿a dónde los lleva este caso analizado? Esa es la actividad que tenemos en esta sesión en plataforma. Y la próxima semana terminaremos de ver otra de las corrientes contemporáneas de la psicología y empezaremos a ver qué sucede en el siglo XXI con las corrientes psicológicas. Por ejemplo, les adelanto la parte de las neurociencias. Eso es lo que veremos la próxima semana. Les agradezco mucho su participación, su atención y cualquier duda no dejen de preguntarme, por favor. Que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente, maestra, gracias. Maestra, Bonito fin de semana. Gracias. maestra, ¿Sí? yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? ¿Verdad que la otra tarea de la clase pasada no está en la plataforma todavía? Es parecida a esta, ¿verdad? Un estudio de caso. La pasada ya estaba, es un cuadro que tienen que hacer y justo al inicio de la sesión comentaba, creo que me alcanzó a escuchar tu compañera, van a estar abiertas todas las actividades hasta el jueves para que si te faltó algo lo puedas realizar. Y ahorita reviso lo que me mencionas, que si no está para que la puedas hacer sin ningún problema, Diana, y quizá con explicación. Ujú. Ok, maestra, Porque muchas nada más gracias. creo que le puse actividad en plataforma y si no se vio el video, si no tienen la información, entonces sería difícil que la realizaran. Entonces, si gustan, lo que le agrego es la actividad y hacer la referencia de lo que tienen que consultar. ¿Qué les parece? Sí, maestra, gracias. Sí, muchas gracias, Diana. Que tenga bonito fin. Bye. Igualmente para ustedes. Hasta luego.